Quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Hemos invitado a David Contreras. Él es sociólogo y comunicólogo boliviano. Es académico de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la CLACSO. Es titular de la Cátedra Latinoamericana sobre Comunicación para Integración en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Y bueno, es autor de más de 30 libros y un centenar de artículos académicos sobre temas relacionados con integración, comunicación, derechos humanos, movimientos sociales, educación y culturas. Entonces, bueno, queremos agradecerle mucho a David porque él nos va a dar un pequeño pantallazo para que justamente nosotros a partir de esto podamos debatir y discutir desde nuestras posiciones. Y bueno, gracias a David, podemos comenzar contigo. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto ver rostros conocidos. Quiero hacerles llegar un saludo muy afectuoso, deseando que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena estén conservando la salud para seguir trabajando pues por este país que tanto nos necesita. Se me ha pedido introducir el tema. Yo no voy a desarrollar una gran exposición, no voy a hacer una conferencia, sino que voy a introducir un tema que me ha gustado mucho que sea así, genere un diálogo entre ustedes. Creo que de eso se trata. Uno de los desafíos de este tiempo no es tanto escuchar, sino empezar a construir propuestas. Y qué mejor propuestas construidas de gente joven como ustedes, que además hacen política, que están haciendo un trabajo importantísimo en sus organizaciones. Bolivia, nuestro continente, el mundo, necesitan espacios de encuentro. Acabo de publicar un pequeño artículo en el Ecuador, en el que digo que nos condenaron al aislamiento, pero no al silencio. O sea, tenemos una participación muy activa desde la cuarentena que creo nos está permitiendo una cosa. En la prisa de la cuarentena nos está dando la calma para poder poner en orden las ideas. Y yo creo que todo eso va a fluir hoy día con ustedes. Muy bien, yo quiero nada más introducir el tema, señalando, tal vez desde una perspectiva más académica, porque neutra no hay, de cómo está la situación en el país, y esto es extensivo a América Latina ahora. Leini, si puedes avanzar, por favor, en las láminas. Leini, una más, por favor. Una lámina más, muy bien. Acá nos quedamos. No, antes, por favor. Antes, bueno, avanza, por favor. Más. Disculpen esto, pero ahí, quédate ahí, por favor. Muy bien. Lo que quiero mostrarles en esto es la necesidad de mirar integralmente la realidad. Vuelvo a decir, nacional, puede ser regional, puede ser continental o puede ser mundial. Y creo que lo que ha destacado en el último tiempo, y que hace una síntesis en lo que estamos viviendo ahora, es la emergencia de 4 tipos de crisis. Además, crisis muy fuertes, ¿no? Crisis que tienen la capacidad de remover cada una por su cuenta las sociedades, y cuando se juntan realmente son un terremoto. En el caso boliviano, bueno, además del arrastre de una crisis estructural que la tenemos desde siempre, a mediados del año pasado, con el ecocidio de la Chiquitanía, nos exponemos a una crisis de carácter ambiental muy severa, pues, ¿no? O sea, son 5 millones de hectáreas que se nos quemaron, queridos amigos. Que no se nos olvide, son 5 millones de hectáreas que se nos quemaron. Y que pusieron al desnudo varias cosas. Por una parte, nuestra incapacidad como país
como para responder a un ecocidio como el que estaba ocurriendo. O sea, no pudimos dar una respuesta inmediata, pese a los esfuerzos de nivel local, regional y nacional que luego aparecieron. Creo que entre las cosas que pusimos al desnudo estuvo nuestra debilidad en las relaciones exteriores. Este tipo de fenómenos son fenómenos de carácter mundial que no se los resuelven localmente, sino que tienen respuestas de carácter mundial, porque así son sus consecuencias. Pero lo que más pone en cuestionamiento es el modelo de desarrollo, ¿no? La chiquitanía nos ha señalado con claridad qué modelo de desarrollo debemos impulsar en el país. Le seguimos jugando a la quema de terrenos, tal vez aptos para la agricultura y la alimentación en función de agrocombustibles. Le hacemos todavía el juego al incremento de la exportación a costa de la soberanía y la seguridad alimentaria en nuestro país. Entonces son preguntas bien de fondo que la chiquitanía puso en el tapete nacional. Yo creo que no tuvimos el tiempo de procesar adecuadamente el significado de esta crisis ambiental y la necesidad de la reformulación del modelo de desarrollo. Los programas de los partidos políticos para las elecciones de octubre del año pasado creo que no alcanzan a recoger en su total profundidad la necesidad de un modelo, como queramos llamarlo, un modelo de desarrollo sostenible, un modelo del suma camaña, un modelo del desarrollo pleno, de la armonía plena, no sé. Pero creo que sigue pendiente el desafío de repensar nuestro modelo de desarrollo. Estábamos saliendo de la chiquitanía, del ecocidio, cuando se nos vienen las elecciones de octubre, ¿no es cierto? De la que muchos de ustedes han sido actores en distintos frentes. Para no entrar en debate sobre el tema, porque no se trata de eso ahora, hablemos de irregularidad en las elecciones que genera todo lo que hemos vivido en octubre y noviembre del año pasado. Y que da lugar a una crisis política, ¿no? Una crisis política evidente. O sea, nuevamente, o sea, es un hecho social, en este caso un fenómeno de movilización social, el que desnuda algunos aspectos de la realidad que estamos viviendo. Son muchos, pero yo quiero destacar especialmente dos. La polarización política, que no necesariamente es mala, ¿no es cierto? O sea, la polarización es parte en realidad del hecho político. Si recordamos a Bourdieu, él nos dice que el campo político es un espacio de confrontación de propuestas, de actores, de programas, de ideologías distintas. La política siempre implica un acto de confrontación. Y la polarización tiene que estar presente, digamos, no debería ser rara. La pregunta es si realidades como la boliviana van a poder soportar su inserción en el mundo de manera importante, de manera propositiva y hacia adentro resolviendo los grandes problemas que tenemos todavía con el arrastre de la pobreza, con políticas tan fuertes de polarización. Es decir, en el contexto de que la polarización es inevitable en la política, lo que octubre nos señala es que no hemos debatido suficientemente los temas y que acaso los procesos electorales no han sido los espacios suficientes para hacerlo. Porque claro, sabemos, una campaña política básicamente enfatiza en la venta de imagen de una propuesta electoral y de una imagen de candidaturas electorales, pero no necesariamente debatimos a fondo los temas, los programas, las ideologías. Esto es lo que quiero destacar. O sea, octubre, la crisis política nos destapa la necesidad de seguir debatiendo los temas, pero no solo para debatirlos, sino para trabajar propuestas hacia adelante. Y uno de los temas más dolorosos que destapa la crisis política de finales del año pasado es la violencia política y la violencia étnica, ¿no? Renace esto que creíamos
que estábamos superando a través de procesos de plurinacionalidad, de interculturalidad, un encuentro más respetuoso entre los distintos grupos sociales y étnicos que habitamos el país, pero no, ocurrió todo lo contrario, o sea, realmente nos salió todo lo peor que tenemos como seres humanos, de una diferenciación étnica de lado y lado. Acá no hay un autor y hay una víctima. Creo que acá, desde los distintos sectores, caímos, o sea, mostramos al mundo, destapamos un hecho que no está resuelto y que queda como tarea pendiente. Por aquellos tiempos se tendía a negar la existencia de una violencia étnica. Yo creo que es lo peor que podríamos hacer, seguir negando que en Bolivia existe xenofobia y que en Bolivia existe racismo. O sea, la manera correcta de enfrentar este problema es empezar admitiendo que está presente. Y está presente porque lo hemos vuelto a vivir en el siguiente circulito, el de la crisis de salubridad por el coronavirus o el COVID-19. Lo hemos vuelto a vivir. Creo que las primeras reacciones a la oposición de algunos sectores sociales a la cuarentena fue automáticamente un juzgamiento como o analfabetos o como indios y qué sé yo, sobre un calificativo peyorativo, negativo, a un tema que merecía una reflexión más a fondo y una respuesta de carácter más estructural y más correcta también, porque en muchos de estos sectores, más allá de una reacción política o de una reacción étnica, había una reacción de pobres que necesitaban las condiciones mínimas como para poder acogerse con derecho, como un derecho, a la cuarentena. Felizmente, la experiencia boliviana concedió, si no en su totalidad, pero yo creo que de manera importante a través de sus 3 bonos y todas las acciones que desarrollaron los municipios en distintas ciudades, creo que a diferencia de otros países con los que estoy también en contacto haciendo seguimiento de este problema, creo que logramos crear por lo menos las condiciones mínimas como para poder asumir una medida que está conteniendo en la mayor parte de las regiones la pandemia. Pero lo que quiero decir con esto no es tanto analizar el fenómeno del COVID-19, sino el arrastre de los temas. Normalmente, cuando uno hace gestión en situación de crisis, una de las primeras recomendaciones que se hace no es una univocidad de discurso ni un monopolio de un único tema, pero sí debe haber la prioridad, la primacía de un tema que en este caso es coronavirus, por la magnitud, la profundidad y el daño que hace, tanto en el ámbito de la salud como en el aspecto psicológico, en el ámbito organizativo, en el ámbito económico, es decir, es un problema de carácter estructural que merece ser abarcado también estructuralmente. Eh, es muy difícil dar una solución adecuada a este tema cuando se arrastran los temas de la polarización política y peor como en el caso boliviano, cuando se arrastra un proceso electoral en tiempos de coronavirus. Inevitablemente todo lo que haga el gobierno o todo lo que haga la oposición será juzgado inevitablemente como un acto de proselitismo político. No es bueno ni es malo, estas son las condiciones en las que nos movemos, pero ciertamente la polarización no contribuye a una solución adecuada y rápida de esta problemática. Y también, como decía, hemos arrastrado la violencia política y la violencia étnica en este proceso, que ha destapado otro fenómeno estructural en el país, es el de la pobreza. No nos vamos a engañar, pero o sea, todos los programas políticos, desde todos los esfuerzos, estamos obligados a trabajar en políticas de inclusión y de lucha clarísima contra la pobreza. La precariedad de nuestros recursos médicos, la precariedad de los recursos en general para atender esta problemática es por demás evidente en nuestro país. Precariedad de recursos, de políticas y precariedad también en las posibilidades de relacionamiento. Lo que se suele decir pues es que para atender este tipo de problemas, un país es demasiado pequeño porque es un
problema mundial y necesitamos vincularnos con otros países en procesos de integración. Pero a la vez un país es demasiado grande para atender las problemáticas locales, regionales, focalizadas. De modo tal que frente a esto, las relaciones, la coordinación, el diálogo son elementos fundamentales porque no pueden haber colores de camisetas políticas, sino solamente la camiseta de la selección boliviana para resolver este tipo de problemáticas. Bueno, estas precariedades han sido destapadas por la crisis de salubridad. Y lo que empezamos a vivir ya, que en realidad está presente como un arrastre histórico de la vida del país, la crisis económica y la recesión a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Y que no la estamos sintiendo tanto por el peso del tema de la salubridad, pero que apenas vayamos superando este ritmo, que todavía tomará un tiempo porque estamos en etapa de escalamiento de los casos de infección, de afectación. Cuando esto haya pasado y podamos tener la calma para poner la cabeza en la realidad más amplia del país, nos vamos a encontrar con una crisis económica muy compleja, que entre otras cosas tiene que ver con el carácter de nuestro país primario exportador, ¿no? Exportador de materias primas, bueno, toda la historia que conocemos y que realmente está afectando ahora con la baja de los precios de los productos de materias primas y de commodities en el mercado internacional. Nuestra dependencia como país respecto a este tipo de economías de naturaleza asimétrica nos están poniendo en una situación muy difícil. Si a esto sumamos la inversión extraordinaria que está exigiendo y va a seguir exigiendo la atención de COVID-19, entonces estaremos hablando de una merma muy importante de nuestras reservas. El desequilibrio fiscal no ha sido superado. Las migraciones son un problema, como todos lo sabemos, muy complejo en el mundo, lo que traducido hacia nuestros países implica una reducción demasiado importante del envío de remesas, que en el caso de Bolivia, como en el caso de Ecuador y el Perú, hacen el segundo ingreso en el Producto Interno Bruto. Esta crisis económica, junto con todo lo anterior, nos está demostrando también una otra fragilidad en el país, que es la fragilidad como sistema. Entonces, tenemos que leer esta realidad no en términos de un análisis de coyuntura, no en términos de una competencia electoral, sino en términos de un proceso de cambio estructural en el país. Son crisis muy fuertes, cada una por su lado, y en su conjunto definitivamente va a marcar la necesidad de un cambio radical en el país. Si avanzamos, por favor, Lady, la siguiente lámina. Bueno, en la siguiente lámina lo que quiero mostrarles es para su análisis lo siguiente. En un panorama como este, ¿qué corresponderá hacer políticamente? ¿Hacemos reformas? Es decir, tomamos medidas para incrementar la exportación, por ejemplo. ¿Generamos una transición hacia otro tipo de modelo? ¿O hacemos una ruptura con el modelo que estamos viviendo actualmente? ¿No? O sea, es de tanta fuerza la crisis de carácter estructural que estamos viviendo en el país, que ya nuestros programas políticos no pueden moverse en términos de una continuidad de políticas. Tiene que haber cambios necesariamente. Dependiendo de la posición de cada agrupación, estos cambios implicarán transición o implicarán ruptura. Si a mí me preguntaran, yo diría que deberíamos apuntar a elementos de ruptura con el orden social que estamos viviendo. No vamos a llegar muy lejos pensando en futuro, en futuras generaciones, en las condiciones que estamos viviendo actualmente. Bueno, yo quiero dejar esto ahí. Espero haber contribuido nada más poniendo el contexto a sus reflexiones y entiendo nuevamente y valoro de la realización de este webinario el que son ustedes los que vayan a reflexionar sobre las características y las respuestas a este estado de situación. Muchas gracias, Adalí, por este pantallazo, que seguramente ahora nos va a servir a todos nosotros para poder arrancar nuestras apreciaciones, nuestros
nuestras opiniones desde la experiencia que nos ha tocado vivir justamente en los escenarios que tú has presentado. Como les decía anteriormente, estamos habilitando eh, la, el debate a través de la herramienta de levantar la mano. Por favor, los micrófonos están activados, haciendo un poco de ruido. Y Lainey nos va a ayudar un poco a administrar las personas que quisieran intervenir a partir de este momento. Les recuerdo que tenemos ahora hasta las 10:30 aproximadamente para que nosotros podamos dar nuestras apreciaciones. Lo que yo quisiera preguntarles de inicio para abrir el debate un poco es, ¿cuáles creen ustedes que han sido las causas que han generado un poco esta ruptura social? Bueno, una polarización que, si bien Adalí nos explicaba, es parte también de la sociedad, pero cuando ya nos metemos en el ámbito de la violencia y la discriminación, estamos hablando de cosas que realmente preocupan, ¿no? Especialmente en un país en el que en el que estamos viviendo una crisis tan fuerte, en el que ya tenemos que estar pensando en cómo salir de esto, pero con una situación, una crisis social en la que estamos pasando. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas que nos han llevado a estar en esta situación de discriminación y violencia política en la sociedad? Hola. Podemos arrancar con esa pregunta. Alfega, creo que quieres comentar. Buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Alfega, sí. Soy Alfega Nacimiento, soy de Pando. No podía conectarme, problemas creo que técnicos, pero pude lograr ver parte de la exposición del compañero. Quiero felicitar primero al instituto por esta iniciativa. Veo de extrema importancia, creo que muchos de nosotros somos nuevos actores en política y nos toca vivir esta situación que el panorama de repente puede verse como no muy alentador, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las causas de la ruptura y el tema de la discriminación? Creo que una de las cosas que ha marcado mucho el tema de la discriminación ha sido el tema de que de repente hemos estado en un orden de Estado donde la polarización era parte de una institucionalización del Estado, ¿no? De repente eran parte de las políticas que fueron dadas por el anterior gobierno, ¿no? La idea de izquierda, derecha, campo, ciudad, fueron polarizaciones muy fuertes que de repente viniendo de un orden institucional calaron muy fuerte en la posición en las mentes de la ciudadanía, en su interior, en su yo, ¿no? Digamos, la idea de verlo al otro siempre como un adversario. Creo que fueron temas muy duros para la sociedad. También hay que marcar el tema de la falta de respeto del 21F, ¿no? Que fue uno de los detonantes de la conflictividad que tenemos hasta hoy día en Bolivia. Gracias, Leni. Gracias, Alfega. Bueno, vamos a recordar que vamos a tener aproximadamente un par de minutos, 2 a 3 minutos por intervención, dependiendo también de que haya una participación. ¿Alguien más que quiera, por favor, responder a la pregunta de las causas que nos hayan conducido a esto? Están abiertos todos los micrófonos, por favor. Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan, perdón? Sí. ¿Sí? Bueno, buenos días. Soy Yara Espinosa. Soy activista por los derechos humanos, feminista y también ambientalista. Más que nada agradecer por el espacio. Creo que es muy importante empezar a gestionar espacios de debate, espacios de análisis, espacios además en los que empezamos a mirarnos unos a otros para ver lo que está sucediendo.
Mi análisis para responder a la pregunta es que como Bolivia tenemos una ruptura histórica. Yo siempre analizo las situaciones que estamos viviendo en base también al contexto geográfico, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ciertos espacios sociales se vayan repitiendo. Por así decirlo, el centro de la ciudad de La Paz con el Alto, la zona sur de Cochabamba con la zona norte. Entonces, lo que estamos viendo, además de una polarización bastante manifiesta en lo político, también vemos una manifestación social y socioeconómica de las partes que están divididas, ¿no? Y además es bien importante analizar cómo estos conflictos van marcando ese espacio, ese contexto, por así decirlo, territorial. Y creo que es muy importante analizar también por qué se han dado esas rupturas, ¿no? O sea, yo siento que ese rechazo al otro, esa manifestación de la discriminación, de la intolerancia hacia el pensamiento diferente, es lo que nos está haciendo que tengamos un contexto político bastante complejo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo he notado estas últimas semanas que estábamos con el coronavirus, que existía una doble moral por parte de las personas que, por ejemplo, decían no me gustan los cohetillos o no me gustan los fuegos artificiales cuando el movimiento al socialismo se manifiesta. Pero sí me gustan los fuegos artificiales cuando mi causa, que es el 21F o Año Nuevo o lo que sea, se manifiesta. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de toda esa necesidad de rechazar también parte de la alteridad que nos convierte en una democracia, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo de que hemos vivido una situación muy complicada en la que se ha vulnerado los derechos humanos y los derechos de cada persona de tener una estabilidad política, como en este caso lo que hemos vivido en octubre, ¿no? O sea, hemos tenido una afrenta del poder para otra vez quedarse, ¿no? O sea, estábamos viendo al presidente Evo Morales haciendo uno y otro mecanismo para eternizarse en el poder. Y obviamente toda la población se ha manifestado para rechazar eso. Pero habiendo esa página, yo pregunto a todos como una forma de también incentivar el diálogo con mis otros compañeros, a los cuales a muchos conozco y los saludo. ¿Realmente esa puerta se ha cerrado? ¿Cuáles son los mecanismos de la oposición que se están armando ahora para realmente hacer cara al movimiento al socialismo? Lo que yo me doy cuenta es que hay una visión, como decía Dalit, una visión de desarrollo, una visión de país que está un poco, por así decirlo, débil, ¿no? Yo veo una visión de país débil, ¿no? Lo que nos están ofreciendo es o una transición o nos están ofreciendo un paliativo, como yo le llamo, un paliativo a lo que está sucediendo. Y obviamente son problemas estructurales muy grandes, como les digo, son problemas históricos lo que están sucediendo. Yo siento que tenemos como brechas abiertas en los corazones de los bolivianos y eso es algo obviamente difícil de afrontar. Esas son algunas de mis acotaciones y obviamente les dejo las preguntas a mis compañeros para que tal vez podamos ir dialogando. Gracias. Gracias Yara. No sé si alguien tiene algún otro comentario más respecto a esta primera pregunta. Buenos días. Buen día. Buenos días a todos, hermanos y hermanos. Mi nombre es Roger Adán, soy de la ciudad del Alto. Bueno, creo que son interesantes las interrogantes que nos deja Dalit, ¿no? Reforma, transición o ruptura, ¿no? Ruptura de modelo. Creo que es interesante preguntarnos, ¿ruptura de qué modelo vamos a pensar? ¿De qué modelo estamos pensando cuando hablamos de Bolivia? ¿Podríamos decir desde la Constitución un modelo plurinacional? ¿Será que nosotros como ciudadanos bolivianos hemos asumido el carácter plurinacional o el proyecto que se pensaba como Estado plurinacional? Desde mi perspectiva yo creo que no, sino la forma de Estado como todavía estamos viviendo hoy en día y también como se ha vivido con el gobierno de Evo Morales, no hemos llegado a entender lo que ha sido el carácter plural del Estado.
¿no? Sino hemos visto una partidización más bien de lo indígena relacionándolo con el movimiento al socialismo. Es cierto lo que decía la anterior compañera, que el presidente Evo Morales estaba haciendo todo tipo de políticas y artimañas para poder mantenerse en el poder, ¿no? Tanto que ha llevado todas las luchas históricas indígenas agarrando para su partido, ¿no? O sea, traduciendo como que todos estos movimientos políticos indígenas, todas esas demandas indígenas es un sinónimo del movimiento al socialismo y no de los otros, ¿no? Ha creado una polarización, una dicotomía para hacer creer en el imaginario de la población de que las demandas indígenas están del lado del MAS y no de los otros bandos, ¿no? Entonces, esas dicotomías se han creado, se han fortalecido, ¿no? Creo que es importante decir, no es que el movimiento al socialismo o Camacho con los partidos, digamos, de Santa Cruz hayan puesto las bases de esta discriminación o de esa diferenciación étnica que hoy en día tenemos, no, sino que es un legado colonial que ya está en nuestras venas, ¿no? Lastimosamente, pero que con esos partidos se han vuelto a tocar, se han vuelto a fomentar, ¿no? Ese tipo de discurso diferenciador. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta también sobre cómo se ha usado, cómo se está usando políticamente para poder diferenciar, ¿no? Y sobre todo, cómo los partidos políticos están agarrando, instrumentalizando demandas políticas históricas para su beneficio, ¿no? Por un lado, un partido que quiere acaparar todas las demandas indígenas y por otro lado, pareciera que ese otro sector no quiere tomar en cuenta también las demandas de los pueblos indígenas porque lo ven como si fuera sinónimo del movimiento al socialismo. Eso podría decir mientras. No se escucha. No te escuchamos, Katy. Gracias, perdón, gracias, Adam. Disculpen, estaba con el micrófono apagado. No sé si alguien más, por favor, quisiera comentar al respecto. Sí, yo, por favor, estimada Katy, soy Marcelo Bazán, activista político. Adelante, Marcelo. Bueno, creo que hay algo que no se le puede negar al MAS y es que ha trabajado mucho en el tema de la inclusión social. Eso es uno de los temas que se tiene que reconocer de alguna manera, pero lastimosamente ese tema se ha ido politizando, ¿no? Tanto que cuando se debería hablar de igualdad, el MAS empezó a hablar de discriminación, pero desde otro lado y desde otra perspectiva. O sea que los que eran discriminados ahora ya discriminan, ¿no? A los de las ciudades. Y eso tiene un fuerte componente político donde el MAS sienta sus bases de resentimiento entre bolivianos, que podría ser quizás el objetivo político que tenemos. Por ejemplo, el otro día escuchábamos a un vecino del Alto que decía que los de La Paz se enferman porque son gays, ¿no? O en octubre decían, ahora sí los de abajo tienen que morirse de hambre, ¿no? Y creo que eso es muy triste escuchar ese tipo de cosas. Otra cosa que es muy lamentable es el hecho de que el alteño, ¿no? Ya está siendo metido quizás en una bolsa por las cosas ocurridas en Sencata y en Río Seco. El tipo que bloquea, ¿no? Que no respeta la cuarentena, que cree que el coronavirus es un invento de la derecha, ¿no? Y creo que son varios de los componentes que hoy por hoy se van reflejando. Gracias. Gracias, Marcelo. No sé si hay alguien más que quiera... Sí, yo, por favor, buenos días. Sí, No sé si adelante, me escuchan. por favor. Leonardo, sí. Muy buenos días, soy Leonardo Piñero. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los demás panelistas. Bueno, respondiendo a la pregunta que es muy compleja, ¿no? ¿Cuándo comienza todo esto? ¿No? Yo diría en el término económico, este modelo inicia, ¿no? Con prácticamente el descubrimiento del Cerro Rico, ¿no? Y Diego Hualpa hace ya muchos siglos, ¿no? Sin embargo, entiendo lo que está pasando hoy en día en el ámbito más político como la segunda cara, bueno, la cara de la moneda de lo que ha pasado el 2003, ¿no? El 2003 se complementa con el 2019, porque vemos cómo el 2003 se pone en duda un modelo que había iniciado en 1985 y que termina en una insurrección popular que lleva al gobierno, pues, posteriormente a Evo Morales y el MAS, etcétera,
como una élite que se apropia de esta victoria popular en las calles del 2003 contra otro gobierno, ¿no? Y lo propio pasa en el 2019, ¿no? La crisis de este modelo que, bueno, no sé si ha variado tanto del neoliberalismo, digamos, que es el del MAS, se pone en duda y hay una nueva élite que viene de nuevo a apropiarse de esta victoria popular, ¿no? Es por eso que ahora asocia la palabra pitita a, bueno, a Áñez y a Fines, ¿no? Cuando en realidad es un término que hacía referencia más bien justamente a la gente y a la sociedad civil organizada en las calles y no simplemente a un partido que más bien ha sido siempre aliado del MAS, ¿no? En varios aspectos. Yo creo que en ese contexto tenemos que entender lo que está pasando ahora como el intento de consolidar de nuevo un monopolio del poder por parte de una élite, como lo ha hecho el MAS durante 14 años, en contra de una sociedad civil que está empoderada y organizada, ¿no? Dentro de esa sociedad civil hay diferentes decisiones y obviamente preferencias, mucho más con el tema del coronavirus y la pandemia actual. Sin embargo, es una sociedad civil que está empoderada y que creo que no ha tenido éxito esta nueva élite en hacer lo que el MAS ha hecho en su momento, pero de que lo están intentando, evidentemente lo están intentando, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Gracias, Bueno, Leonardo. sí. Hola, Ya. buenos días. Buen día. Bueno, ¿será que puedo terminar con mi comentario? Dale, Mariela. Mi nombre es Mariela Valdivieso, soy de Tarija, soy fundadora de una organización que se llama Little Hand y a la vez soy candidata en este proceso electoral actual. Y bueno, solamente quería complementar a lo que ya se ha dicho. Realmente se trata de un cúmulo de circunstancias que mis compañeros han sabido nombrarlo muy bien, además de Adalit. Y bueno, para complementar, es de que además de la chiquitanía, la crisis política por el fraude electoral, también existe un gobierno transitorio que se está alargando, pero por el tema de la crisis sanitaria. El tema de la polarización también es un tema muy debatible, pero todo esto es una situación que está resaltando la crisis que existe en Bolivia, una crisis política, social, económica. Todo esto ha sacado a la luz de que hayan como 8 o 9, perdón, más de unos 10 focos de conflictos en todo Bolivia, ¿no? Entonces, las demandas son básicas, ¿no? Salud, alimentación y elecciones. Sobre estos puntos es importante que nosotros podamos hacer propuestas y la verdad es que yo concuerdo mucho con Adalit sobre una ruptura, pero sobre todo una ruptura en los dogmas políticos. En un país como Bolivia no debería existir la extrema derecha, ¿no? Pienso que el gobierno que llegue al poder en esas elecciones tiene que empezar a barrer hacia adentro y a empezar a dar soluciones a las demandas, sobre todo de las personas que están pasando situaciones de pobreza y a nuestra gente campesina, indígena original. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Surge una pregunta. Hola. 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 ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar, por favor? Hola, sí. Adelante, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Rojas, soy de Tarija. Un saludo a todos los compañeros y principalmente al Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo. Gracias por estos espacios de diálogo que son tan importantes y más como nosotros que somos jóvenes y actores principales dentro de todos estos procesos y futuros procesos, ¿no? Tenemos que entender también para empezar de que Bolivia es un país pluricultural, multiétnico, entonces la esencia de Bolivia es exactamente eso, es su pluralidad, ¿no? Entonces, haciendo un análisis también es importante detectar cómo ha sido el comportamiento principalmente de la población en el antes, en el ahora y cómo será después, ¿no? Podríamos mencionar que en el momento que ha sido el referéndum y el tema de la chiquitanía, la sociedad tenía las ganas de salir a las calles y de empoderarse de las decisiones correctas que debería tener. Hoy estamos en un momento crucial donde la población realmente está empoderada, ha logrado tener esa lucha ganada en las calles, teniendo el poder y victoria social, ¿no? Entonces,
también debemos de entender de que todo esto ha tenido una confusión, yo creo, de la población al qué hacer con el poder, y no solo hablar de izquierda o de derecha. Esto creo que ha sido un conflicto sociopolítico en todos los sectores sociales de la población, sin haber tenido ningún tipo de afiliación política, y también el tema social, ¿no? Entonces, aparte de eso, debemos de mencionar de que hay una confusión completa en la población debido a la mala información, a las noticias falsas, a lo que es o lo que no es discriminación. Entonces, esto realmente es importante tomarlo, y de que algo que debemos de tomar en cuenta, y esto es para todas las fuerzas políticas, es de que lamentablemente todas las fuerzas políticas están sacando beneficios de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos viendo que a consecuencia de esto tenemos una sociedad en Bolivia más destructiva que constructiva o que propositiva. Entonces, realmente es importante analizar la problemática de fondo de la política y de la sociedad boliviana, porque estamos conformándonos o nos estamos yendo a una sociedad más destructiva en todo el sentido, no solo en el tema de las redes, en el tema de la discriminación, en el tema de la violencia política, y principalmente ahora lo que se está dando, que estamos viendo que es una violencia comunicacional, que está en el tema de redes y otras, ¿no? Entonces, es un tema bien importante ver las causas, pero como decía alguna otra compañera, también es un tema no solo de pluralidad, sino también geográfico, también pensar de la conciencia o concienciación colectiva, ¿no? Eso sería todo, gracias. Gracias, querida Daniela. Me surge de repente una consulta vinculada a esta. Realmente, bueno, de acuerdo a los comentarios que ustedes emiten, existen rupturas incluso históricas. No se ha entendido el tema de la esencia de lo que es la pluralidad. Estamos viviendo en un escenario un poco distorsionado. Se nos viene un desafío grande en adelante con el tema de la pandemia. Se nos venía ya el desafío de reconstruir un país, y ahora más que nunca se nos viene el desafío de sacarlo adelante en términos económicos, políticos y sociales. ¿Es posible? ¿Será que nosotros estamos perdiendo de vista el debate de estos temas que realmente son importantes para el país, el modelo de desarrollo y demás, justamente por este tipo de pulsetas políticas que varios de ustedes han mencionado, ¿no? Estamos perdiendo realmente de vista el verdadero debate. La gente está haciendo críticas constructivas, y como decía Mariela al final, estamos siendo más destructivos que constructivos. Estamos perdiendo el debate verdadero. ¿Qué opinan ustedes? Buenos días a todos y a todas. Yo igual conozco a la mayoría de las personas que están acá. Mi nombre es Francisco Parrado, soy de Pando. Agradezco al Instituto por este espacio de diálogo y debate. Creo que dando continuidad a lo que estaban hablando antes de la pregunta que hacías, Katy, es importante decir que la discriminación está a través del lenguaje, ¿no? Entonces, la polarización que se puede generar está en base a que todo lo que puedas decir pueda generar un proceso de discriminación en base a cómo denigras a la otra persona que pueda ser diferente o no a ti. Entonces, creo que también tiene que haber un proceso de construcción y reconstrucción de lo que queremos como país, en base de que reconozcamos al otro como una persona que, a pesar de que pueda ser muy diferente, es boliviano, y el ser boliviano te hace igual, porque todos estamos queriendo construir un país mejor. Entonces, creo que debemos empezar por ahí, ¿no? En que saber dónde y hasta cuándo atacar y cómo atacar, porque una cosa es atacar, de ver qué es lo correcto o incorrecto y cómo queremos construir a través de eso. Y otra cosa es insultar o difamar a diferentes personas o a diferentes colectivos, etcétera. Entonces, este proceso de reconstrucción del país, que es fundamental, yo creo que va por un tema de un quiebre y no de un proceso transicional. O sea, yo pienso que el proceso transicional ya está acabando, y en realidad se está generando
un espacio de reflexión. Creo que la cuarentena nos permite eso, estar en un espacio de reflexión, de ver qué es lo que queremos como país y qué es lo que nosotros queremos como bolivianos para nuestro país. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo es el país que queremos, pues tienes un sinfín de propuestas, pero yo creo que en realidad la propuesta debe estar en la construcción de un país en base a la unidad y del reconocimiento del otro como fundamental para la construcción de lo que queremos. Gracias, Hola. Francisco. Hola, buenos días, Adelante. Mariela, de nuevo. Sobre tu pregunta, Katy, me parece que, me están llamando. Me parece que lastimosamente los gobiernos, tanto pasados como actuales, han perdido el sentido de abrir espacios de participación ciudadana, ¿no es cierto? Lastimosamente no existe apertura ni voluntad política de nuestros gobernantes para poder ayudar a que nosotros como ciudadanos y los demás líderes de diferentes fuerzas políticas, la sociedad civil pueda hacer parte de un diálogo propositivo en situaciones como esta, como la pandemia. Es importante que nosotros como futuros líderes a lo mejor, o como jóvenes que estamos emprendiendo en el ámbito político, tengamos una reformulación en cómo se debe gobernar. Es necesario escuchar a las demás fuerzas, a las demás personas que también tienen mucho interés de participar. Como dice Pancho, estamos reflexionando bastante, pero esas reflexiones quedan en la nada si es que no tenemos un espacio donde nosotros podamos plantear esas ideas. Gracias, Mariela. Me dice que Claudia por ahí quiere hablar. ¿Levantó la mano? Yo también levanté la mano, Ernesto. Claudia y Ernesto. También. Y después Natalia. Sí. Claudia. Bueno, yo me presento, soy Claudia Pers de Santa Cruz. No soy activista política, sino activista institucional. Yo creo que igual los problemas que han venido pasando, o sea, prácticamente todos los problemas que nos han planteado se ha sucedido dentro de menos de un año. O sea, lo de la chiquitanía inició en agosto y estamos a mayo y prácticamente ha cambiado totalmente el panorama nacional. Creo que ninguno de los partidos, o sea, ni siquiera para el 20 de octubre estaba preparado para lo que iba a venir, ni siquiera nosotros hemos tenido encuentros a una semana antes del coronavirus y nadie sabía lo que iba a ser la realidad nacional una semana después de habernos encontrado. Así que yo creo que empezar a hablar y apuntar a distintos partidos o distintos líderes o culparlos de ciertas cosas está un poco complicado. Por el tema de la chiquitanía es algo que aquí, al menos en Santa Cruz, era naturalizado, porque yo desde que tengo memoria, era como que agosto se nublaba, veías los mejores atardeceres porque el humo hace que el sol se vea naranja, pero ahora no, por los vientos y los incendios no pasa nada. O sea, era algo que aquí se veía natural. Todos los años iba a seguir sucediendo. No es que porque solamente sucedió el año 2019. Sin embargo, fue prácticamente lo que inició todo este movimiento ciudadano a nivel nacional, porque se pasó, o sea, prácticamente hubo un incendio con demasiadas quemas, demasiadas hectáreas, y la respuesta del gobierno que estaba en ese entonces no fue la que solicitaba en ese momento la situación. Sin embargo, o sea, en este momento el gobierno de transición prácticamente igual, todo el mundo pensaba que ahorita ya estuviéramos con elecciones a un nuevo presidente. Sin embargo, prácticamente otra vez vuelven a cambiar los planes de gobierno, se presentan y ahora es totalmente diferente la realidad a la que estaba hace 2 o 3 meses, o al menos a los que las propuestas se habían presentado. Sin embargo, yo creo que es parte de nosotros, como activistas, como jóvenes, ayudar a que, no sé, intentemos nosotros, a pesar de que tenemos diferentes ideologías, se mantenga como que un camino en donde uno intente construir en vez de destruir prácticamente. Se ha puesto muy de moda, que una nueva manera de hacer campaña son mediante las páginas de Facebook, que yo creo que todos lo hacen, en donde se desinforma, en donde siempre tienen páginas o canales aliados o noticias aliadas, en donde intentan crear noticias falsas y de ahí empiezan a compartir. Incluso hay muchas personas que dicen, no, es normal, o sea, hay muchos que se ríen de eso. Sin embargo, afectan mucho y hay un gran sector de la población que se lo cree y para bien o para mal terminan apuntando. Igual, no sé, es muy complicada la situación, como les decía, porque
ahorita nos ponemos a analizar y la demanda principal, como decían, es elecciones, sin contar un montón de problemas que vienen, como ser salud, como ser la crisis económica, como ser de que de aquí a 2 meses qué es lo que vamos a comer. Es muy complicado y bueno, como la pregunta igual sería ¿cuál es el rol de nosotros desde nuestras casas? El poder ayudar o poder, no sé, ¿qué podríamos hacer? Gracias, Claudia. Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ernesto Prado, soy miembro del colectivo TLGB y también soy parte de la agrupación ciudadana Todos del departamento. Respecto a los temas que veníamos hablando, coincido con Francisco y con Daniela en puntos distintos. Con Daniela coincido en que la población sí se ha empoderado a sí misma, pero eso también ha ocasionado un efecto de odio. Creo que las crisis han sacado lo peor de nosotros siempre y esos discursos se han visto segregados en las redes sociales y casi en todos los ámbitos. No hablo solamente de la polarización que tiene el país, de esta fractura que tenemos, sino la discriminación que hubo hacia ciertos sectores vulnerables, ¿no? Muchos dejaron de lado cómo se vulneraron los derechos humanos durante semanas de la gente en Pisiga y decidieron adoptar la idea de que era una movida política impulsada por un partido en específico. La población LGBT a nivel nacional se manifestó para que pueda ser incluida dentro de los bonos presidenciales, puesto su situación de vulnerabilidad en algunos casos específicos, adultos mayores, por ejemplo, o muchachos que hayan sido echados de su casa, o mujeres trans, y desató un odio en las redes sociales, una homofobia impresionante. El día de ayer lucha contra la homofobia y transfobia en el país y tenemos una persona en Cochabamba, toman a una persona para ponerle una pollera como sinónimo de insulto porque es poco hombre y no puede ser dirigente porque no está a favor de los bloqueos, ¿no? Esto en cuanto a la comunidad LGBT, pero creo que así como este sector ha sido vulnerado, lo han sido todos en su totalidad, y esta polarización no se hace estar a favor o en contra de un partido en específico, si estar a favor o en contra de un sistema de gobierno, sino que nos ha empoderado a todos creyendo que todos tenemos la razón, donde prima la crítica y donde hay una falta de propuestas. La gente, y también lo voy a llevar a los partidos políticos, hacen una crítica al gobierno de transición ahora, porque no está sabiendo llevar la situación, sin embargo, carece de la parte propositiva, ¿no? De qué es lo que puede hacer el gobierno. Se llama a un pacto de unidad, que lo están llamando varios candidatos, Evo Morales, Carlos Mesa, por ejemplo, sin embargo, no van con una propuesta tangible. Si bien dicen muchos qué es lo que el gobierno tiene que hacer, como echándole la culpa, no dice cómo tiene que hacerlo, ¿verdad? No dice cuáles son las alternativas que pueden generarse al respecto. Entonces creo que desde ese punto de vista estamos fallando nosotros y es una de las causas. El excesivo de crítica, el yo tengo la razón, el todos somos directores técnicos después del Mundial y ahora todos somos analistas económicos, políticos y sociales, y falta las propuestas con seriedad. Gracias. Natalia, creo que también. Hola, por favor, hace rato que ando pidiendo la palabra. Sí, después de Natalia viene París. Roger. Perfecto, gracias. Natalia, por favor, adelante. ¿Cómo están? Natalia Iriarte, un gusto. Soy periodista, activista por derechos humanos, trabajo con distintos grupos de activistas como medioambiental, derechos de la mujer, derechos de pueblos indígenas, y hago periodismo de investigación. Ahí les compartí un link de un trabajo que hice hace poco, que creo que tiene mucho que ver con los temas que siempre se repiten en este tipo de espacios, ¿no? Que es modelo productivo, chiquitanía, uso de suelo y pueblos indígenas, que son como temas centrales que deberíamos tener en la agenda política nacional y exigir también a los candidatos. Pero creo que para agregar a las cosas que iban diciendo todos los compañeros y compañeras que han participado, me parece que deberíamos pensar algo como propuesta, y como necesidad,
qué es de repente lo que nos ha hecho falta, y no solamente culpa del MAS y de sus 14 años, aunque específicamente fue un gobierno que se negó a esto, sino que ya viene que es una falta de costumbre democrática que hemos perdido y es muy necesaria. Y me refiero al debate electoral presidencial, que supuestamente está garantizado ahora con un decreto, pero es lo que deberíamos estar haciendo si no hemos podido tener elecciones hasta este momento, porque la pandemia no lo va a permitir y no sabemos si lo va a permitir hasta fin de año o hasta cuándo. Pero creo que lo que deberíamos es exigir a todos los partidos políticos y candidaturas que nos vayan informando como sociedad. Aprovechemos que vamos a tener un tiempo históricamente largo digamos, para conocer a nuestros candidatos, y deberíamos exigir que hayan debates electorales. Porque ¿qué es lo que hace el debate electoral y por qué es una necesidad, incluso un derecho ciudadano? Hace que los indecisos sean las personas que logren decidirse justamente por un candidato, y es algo que está pasando mucho, hay un alto porcentaje según las encuestas de indecisos. Y también nos sirve mucho de un termómetro democrático, ¿no? Porque es un termómetro que nos va a decir realmente si nuestros candidatos quieren darse a conocer, quieren hablar, se animan a participar en una cosa así, cosas que, como decía, se negaron durante mucho tiempo. Y me parece que es también un síntoma de intención, por lo menos de transparencia política, de libertad de expresión. Y ojo que la libertad de expresión no es un derecho solamente para periodistas, es un derecho ciudadano que nos permita a nosotros poder participar, y que esta sea una exigencia de la gente. O sea, me parece genial el espacio que tenemos donde hay gente. Yo soy del Beni, por ejemplo, vivo en Santa Cruz, pero soy beniana. Hay gente de todos los departamentos, y podríamos comenzar una exigencia de debate, porque me parece que siempre tenemos que tener como ciertas propuestas desde estos espacios, ¿no? Eso, por un lado, y por otro lado la necesidad, plantearla también en este espacio de campaña política alargada, digámoslo así, de hacer de exigir como sociedad y como derecho de información una ley de acceso a la información pública. ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Yo vengo años siendo activista y tratando de generar espacios donde se haga una ley de acceso a la información pública. De hecho, parte de mi especialidad es en periodismo de investigación, que es muy difícil hacerlo sin acceso a la información pública. Y con esto me refiero a no las burlas de páginas que nos han dado el gobierno en los últimos 14 años, donde ni siquiera hay datos reales de qué es lo que han hecho durante sus gestiones, sino realmente un espacio desde donde todos, ya sea como candidatos políticos de oposición o de gobierno, o como activistas, o como periodistas, o como el grupo que sea, si ya seamos feministas o del grupo LGBT o de derechos de ancianitos, necesitamos esto, lo de la ley de información pública, para poder exigir que nos rindan cuentas los candidatos. Entonces, que esta cuarentena sirva de un poco para que en estos espacios se generen exigencias a estos candidatos. Los vamos a tener que ver las caras y verlos en sus ridículas campañas políticas muchas veces, usando la cuarentena y la pandemia para eso, ¿no? Creo que por ahí quería comentar, o sea, me parece que como dato interesante, recordemos que muchos países latinoamericanos han dejado de tener debates durante mucho tiempo, y eso ha sido un síntoma de pérdida de democracia. Por ejemplo, en Brasil en el 60 fue el primer debate político de la historia del gobierno, y eso generó un sistema democrático muy distinto en Brasil. En Estados Unidos lo mismo, en 1960 es el primer debate histórico y se funda incluso un comité que regula los debates, ¿no? Entonces, no es que sean países ideales, porque no lo son y tienen todos sus defectos, sino que simplemente tomemos estos ejemplos para que nos sirva de algo, ¿no? Y en cuanto al tema Chiquitanía, les comparto esta investigación que hice, que se llama Los Piratas de la Tierra, para que la puedan leer, y bueno, y espero que cualquier cosa estemos en contacto entre todos los actores que están presentes. Muchas gracias, Natalia. Natalia, realmente sí, gracias por compartir también los documentos. Van a ser muy valiosos también para los compañeros. Tienen también otros documentos de sus organizaciones, investigaciones que hayan hecho. Sería muy lindo que lo transmitamos aquí también. París,
París, estamos escuchándote. Sí, sí, ¿se me escucha? ¿Se me Sí. escucha? Hola, bueno, muchas gracias, buenos días a todos en el país, porque estoy viendo que hay gente de todos los departamentos o de varios departamentos. Soy París Galán, del colectivo TLGB de Bolivia, y bueno, ahora también en posición de asambleísta departamental de La Paz. Quiero hacer algunas acotaciones en el tema político. Lo que estamos viviendo hasta ahora y hemos vivido a lo largo de muchos años, lo hemos vivido en octubre y noviembre del año pasado y también lo estamos viviendo ahora, es que hay solamente una intención en el espectro político. Lo que existe es principalmente una intención de hacerse del poder para un uso individual del poder. No hay una intención real de utilizar el poder para transformar, para hacer transformaciones profundas en el país. Se nota con absoluta claridad en todas las fuerzas políticas, en los actores de gobierno ahora y antes, que no hay una visión de Estado, no hay una visión de país, no nos presentan una Bolivia que necesitamos tener con urgencia, con mejor salud, mejor educación, más y verdadera inclusión social. Algunos han mencionado el tema de la inclusión social, creo que Marcelo ha mencionado que el MAS ha trabajado en este tema. Y pues lo que ha ocurrido en realidad ha sido un uso y abuso de las causas sociales, de los movimientos sociales, de las demandas sociales, bajo el apelativo de inclusión social, que en la práctica real nunca se ha llegado a dar. Las comunidades indígenas, las mujeres indígenas están totalmente excluidas, niños, jóvenes, adolescentes, indígenas en comunidades alejadas están totalmente excluidos de las políticas, de los planes gubernamentales y, por supuesto, la población TLGB en Bolivia está totalmente excluida. Ha estado excluida, está excluida. Durante el gobierno de Evo Morales se ha aprobado una ley de identidad de género que no ha sido nada más que un instrumento político para calmar a la población TLGB en un momento de reivindicación y de lucha, cuando hubo una alusión muy fuerte, por ejemplo, al lesbianismo, ¿no? Cuando Evo Morales se refirió de manera muy despectiva, peyorativa, a la ministra de Salud de ese entonces, Adriana Campero. A la semana se aprobó una ley como un instrumento político que no ha servido para nada más que, como dice algún activista, para carnetizar a las personas transexuales. Más nada, no les da otros derechos ciudadanos, ¿no? No hay una mirada de país, no hay una mirada de Estado, no se nos plantean propuestas, no hay una inclusión social real. En esta época de cuarentena estamos viendo que nuestras poblaciones, nuestras organizaciones sociales o la población en general no había estado tan empoderada como parecía, ¿no? Porque ahora todo el mundo pide ayuda, y pide ayuda en aspectos básicos y elementales como la alimentación. Y hasta da vergüenza ofrecer a estas personas un poquito de arroz, un poquito de fideo, ¿no? Y no poder ofrecerles más. A mí me da vergüenza llevar a mis compañeras trans, a mis compañeros gays, adultos mayores, solamente una bolsita de fideo, solamente unos cuantos huevos. Me da vergüenza, y me da vergüenza porque realmente nuestras poblaciones no habían estado empoderadas. Es increíble saber, y eso les comento a todos los presentes, que la población TLGB había sido muy vulnerable en temas económicos. La independencia económica de un ciudadano, de una ciudadana, creo que es fundamental para hacerle frente a situaciones como estas,
y nos estamos dando cuenta, estamos constatando ahora en el colectivo TLGB que nuestra población no está empoderada, no es independiente económicamente. Depende de sus familias, que son altamente violentas, excluyentes, discriminadoras. Dependemos de un Estado que no nos está tomando en cuenta en planes, en proyectos, en programas. Estamos por iniciar nosotros ya una encuesta sobre cuántos miembros de nuestra comunidad han tenido acceso a los bonos, por ejemplo, el bono universal, ¿no? Si no han tenido dificultades las personas trans para cobrar sus bonos. Eso va a ser importante tener los resultados de esta encuesta. Y un último punto que no quiero olvidar, para no acaparar la palabra, es una preocupación enorme que tenemos ahora por el retorno a las prácticas fundamentalistas religiosas. Se está haciendo uso de la oración, de las bendiciones, inclusive aéreas, ¿no? Elementos que se han cuestionado muchísimo en estas últimas semanas. Se hace uso de la bendición a nivel nacional, inclusive violando la Constitución Política del Estado, que menciona y que declara a Bolivia como un Estado laico. Eso nos preocupa muchísimo porque los fundamentalismos han sido siempre violentos, han sido siempre transgresores en cuestiones de derechos humanos y de violación de los derechos humanos. Entonces, para resumir, no hay visión de Estado, no hay políticas inclusivas reales, hay un retorno a las prácticas fundamentalistas y fundamentalmente para nosotros la población LGB a nivel nacional no está incluida en planes, proyectos y programas. Eso, muchas gracias. Gracias, París, disculpen. Bueno, vamos apurándonos porque tenemos todavía una pregunta más que hacerles para el debate y no sé si Roger o Yanis. Roger, por favor, vamos a ser un poco breves para poder... Sí, con respecto al coronavirus, creo que es importante señalar, y creo que también todos los compañeros y compañeras seguramente se dieron cuenta, ¿no?, que esta polarización que hablamos en un principio, pues se ha traducido también en las políticas que el gobierno de Áñez pues está realizando, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a la estigmatización de la ciudad del Alto, ¿no? La ciudad del Alto se ha visto en este contexto muy estigmatizada, muy generalizada. Primero pensar la ciudad del Alto como un todo homogéneo, donde todos, por ejemplo, están saliendo a las calles sin ninguna medida de seguridad, que son salvajes, que no entienden las normativas. Entonces, se ha visto desde aquí, desde la ciudad del Alto, desde los diferentes colectivos, nosotros íbamos pensando, ¿no?, cómo se está creando una campaña para estigmatizar, ¿no?, para poder satanizar a la ciudad del Alto y quitarle tal vez esa fuerza política que desde el 2003 estaba creando la ciudad del Alto, ¿no? Ver a la ciudad del Alto como un sector, digamos, de crítica, ¿no?, estigmatizada. Y creo que es importante reflexionar también como jóvenes activistas de sus diferentes sectores sobre las razones también por qué la ciudad del Alto está saliendo a las calles todavía vendiendo, ¿no?, o realizando su actividad comercial. Ustedes saben que la ciudad del Alto es pues una ciudad que en su mayoría vive pues del comercio y es una de sus únicas fuentes de trabajo también, ¿no? Entonces esta cuarentena tiene o está creando sectores que están siendo más afectadas que otros sectores, ¿no? Entonces pensar que la ciudad del Alto sale a las calles porque son ignorantes no deja comprender, ¿no?, que la ciudad del Alto, una gran parte de su población necesita salir, necesita exponer su cuerpo, necesita ponerse en riesgo porque no tiene otra fuente de ingreso para que pueda subsistir o pueda llevar el pan de cada día a su familia, ¿no? Entonces, creo que hemos sido víctimas de una estigmatización en redes sociales, en los medios de comunicación formal, también de crear una imagen sobre la ciudad del Alto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, se ha visto que ante ese escenario hay una instrumentalización también, o un intento de instrumentalización del partido del MAS, ¿no?, de querer ver este vacío que el gobierno de Áñez está dejando, ¿no?, a la ciudad del Alto y querer instrumentalizar y
querer agarrar ciertos sectores para llevarles a su campo de batalla, a su partido, ¿no? Para llevarlos a poder satisfacer las demandas que el Partido de Movimiento Socialismo está realizando. Entonces creo que es un panorama muy, muy triste, porque por un lado vemos una instrumentalización de un partido que quiere agarrar las demandas legítimas de la ciudad del Alto, pero por otro lado también vemos el descuido y la falta de políticas del gobierno actual ante este escenario, ¿no? O sea, vemos en las noticias que hay números de cuántos infectados hay, cuántos infectados, estamos viendo como si fuera un rating de cuántos hay y cuántos menos, pero no estamos viendo salidas. Entre la ciudad del Alto, que es una ciudad que vive en el comercio en su mayoría, pues no ve salidas, no ve soluciones, no ve diálogos para poder buscar políticas que puedan sobrellevar esta coyuntura desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno, eso es importante decirlo porque interiormente, y no solamente en la ciudad del Alto, y también en las comunidades, seguramente ustedes se han enterado, por ejemplo en Toro Toro, en algunas comunidades indígenas, están realizando prácticas de trueque, están al margen del Estado, realizando sus prácticas comunitarias para poder sobrellevar esta cuarentena. En la ciudad del Alto y en otros lugares también hay ciertas organizaciones, desde sus sindicatos, desde por ejemplo las FEJUVES, realizando acciones concretas, locales, para poder sobrellevar. ¿Esto ante qué? Ante una ausencia de un Estado que dé políticas efectivas para poder sobrellevar esta cuarentena. Eso, gracias. Gracias. Vamos rápidamente, por favor, con Yanis. Katy, si deseas puedes hacer la pregunta y de ahí ya yo veo cómo para ir avanzando. Lo resumo todo. Ya. ¿Tabita? ¿Tabita está por ahí? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Adelante, por favor. Adelante, Tabita, por favor. Gracias, Katy. Mi nombre es Tabita Méndez. Yo soy de la ciudad de Santa Cruz. Pertenezco a una población indígena. Yo soy guaraní y pertenezco a una organización de adolescentes y jóvenes que se llama GIA, Jóvenes Indígenas y Afrobolivianos de Santa Cruz. Y lo que nosotros hacemos más que todo es visibilizar a la población indígena y afroboliviana aquí en la ciudad de Santa Cruz. En cuanto a mi aporte sería de que nosotros vemos siempre, ¿no?, el hecho de que la falta de políticas de país y también de que no se piensa mucho, ¿no?, en la población indígena. Muchas veces nosotros aquí de población indígena de Santa Cruz, cuando se habla de indígena, entonces vemos nosotros de que muchas veces se habla más del occidente y no del oriente, ¿no? Y también vemos que en cuestión de políticas, lo que más tiene que prevalecer es el poder. Eso es lo que nosotros vemos, por el hecho mismo de que cuando se estaba incendiando la Chiquitanía, era eso lo que nosotros hemos visto, de que el alcalde tenía que tener la autoridad, ¿no? Después venían los militares, que ellos eran los que tenían que tener la última palabra. Luego venía el presidente, y entonces era así una puja de poder de que eran quién tenía que demostrar, ¿no?, quién tenía más poder o más autoridad en esto, y sin pensar, ¿no?, en lo que estaba pasando, que se seguía quemando, seguía afectando todo lo que es la Chiquitanía, ¿no? Y también hemos visto de que ahora sí estamos viendo, ¿no?, el tema del empoderamiento de los pueblos indígenas aquí en Santa Cruz, porque hace mucho tiempo no se veía o solamente se hablaba de que lo indígena era solamente música, que también sus artesanías, pero no se hablaba más allá de eso, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros estamos haciendo, o lo que queremos es también, ¿no?, de visibilizar esto, ¿no?, de que también la población indígena tiene voz, tiene voto, y también eso es lo que estábamos viendo, de que estábamos escuchando algunas propuestas de algunos candidatos en estas elecciones, pero no hay propuestas claras para la población indígena. Ellos dicen, sí, vamos a apoyar, sí, esto, pero no hay propuestas claras que digan, sí, vamos a apoyar en esto. O también no hay esa apertura de que nosotros también podamos presentar propuestas hacia ellos, ¿no? Eso sería mi aporte.
Bueno, gracias, Tabita. Vamos, ya tenemos casi nada de tiempo, pero si ustedes, por favor, nos permiten, podríamos cerrar este debate. No podríamos cerrar este debate, este diálogo, sin tocar un poco el tema de qué es para nosotros ahora las prioridades que deben tocar los candidatos con miras a las elecciones. Se nos viene, están encima, estamos demandando espacios de participación, de información, de los programas de gobierno. Me imagino que después de octubre del 2020 y con la coyuntura de la pandemia, los planes y políticas que se están trabajando en los diferentes partidos tienen que tener una reestructuración total, porque ya no estamos en el mismo momento y la situación es realmente crítica. ¿Cuáles deberían ser las prioridades que deberían ellos considerar ahora y que deberían proponernos y estar en el debate? Los escucho, por favor, sí. Francisco, adelante, por favor. Claro, creo que a lo que es importante que es que también uno tiene que ver de trabajar, Katy, no puede ser un mismo programa de gobierno. Nosotros en Comunidad Ciudadana estamos obviamente en las elecciones de octubre, estamos ahora en este proceso eleccionario y también existe este proceso de la pandemia. Entonces no puedes trabajar en un programa de gobierno único de hace 2 años prácticamente para quererlo implementar ahora por justamente todas las causas que han ido pasando y cómo se ha ido transformando también el país en base a las realidades que estamos viviendo. Entonces, es fundamental algo que sí Comunidad Ciudadana ha propuesto desde un principio, ha sido la generación del gobierno abierto, ¿no? Que a través del gobierno abierto lo que se busca es tener transparencia del manejo de los recursos, de las decisiones, etcétera, que tiene un Estado, que tiene un Parlamento, etcétera, en todos sus niveles. Entonces, esto es fundamental para que toda decisión que tome el Estado en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus instituciones, sea transparentado y que la gente pueda tener mayor información. Ahora, algo que lo ha propuesto el Carlos Mesa y que está en el documento del día después, está la figura del fomentar, que también está en el programa de gobierno, que es el trabajar mejor el tema de la salud y de la educación, entendiendo que la educación tiene que pasar por un proceso de digitalización, que es algo que el gobierno transitorio lo está escuchando y lo está intentando implementar. También tiene que haber el proceso de mejorar el sistema de salud, entendiendo que en la actualidad Bolivia solo tiene una cama de terapia intensiva para cada 70,000 habitantes, cuando en realidad deberíamos tener una cama por cada 1,000 habitantes. Entonces, además de trabajar el tema de salud con el tema de que haya un sistema integral, no solo en tema de equipamiento y ítems, sino un tema de que realmente el servicio de salud pueda ser adecuado para toda la población. Entonces, de ahí también tienes medidas importantes como en este momento de crisis económica poder frenar parar o congelar la deuda externa para que en estos procesos podamos generar un proceso de que la informalidad que existe en nuestro país, que todos sabemos que es el 85% de la economía en nuestro país, pase al lado formal. Entonces tendrías que modificar el sistema impositivo para que la gente informal pueda pasar al proceso formal y que también de esa forma podamos incentivar a las pymes y a los micros empresarios que están generando nuevos negocios para poder fomentar la economía. Eso está claramente en las propuestas dentro de Comunidad Ciudadana y que son fundamentales para poder construir el país que queremos en una economía sustentable y además que sea amigable con el medio ambiente. Gracias, Francisco. Marcelo ha levantado la mano, por favor. Sí, bueno, creo que pedirles a los candidatos que sean más conscientes y creo que la actitud va a ser mucho de ellos. Hoy por hoy creo que la oferta electoral, o por lo menos la que han tenido, queda obsoleta. Creo que se va a aterrizar mucho en que las ofertas electorales tengan mucho más contenido hacia un tema de salud. Pero creo que hay muchos candidatos que están precipitando en ir a las elecciones aceleradamente. Y
creo que hay una conciencia de decir, primero solucionamos una cosa y después solucionamos la otra. Y si seguimos exigiendo las elecciones, creo que el que va a salir perdiendo va a ser el pueblo boliviano. Hoy por hoy creo que la gente no va a votar por una consigna ni por una cara bonita. Creo que va a votar por una propuesta que por lo menos hable mucho de salud. Y creo que del MAS nadie espera nada, ¿no? Que en 14 años no le dieron ni 50 centavos a salud, pero sí alfombras persas y otros lujos más. Creo que la campaña de la mentira que tiene el MAS aún está en boga de la gente y creo que la gente se está dando mucho. El tema de no solamente ver, como lo decía, consignas o solamente caras bonitas, ¿no? Lo único que se le pide a la población y solamente y a los candidatos en especial es esta conciencia. Primero solucionemos la salud y después vayamos a unas elecciones. Gracias. Gracias, Marcelo. Mariela, ¿tenías la palabra? En el inconsciente yo creo que todos tenemos bien certero de que lastimosamente el tema de la crisis de salud arrastramos hace muchos años, es decir, la gente estaba muriendo ya mucho antes de la pandemia por la situación de que no habían camas de terapia intensiva, no había equipamiento ni médicos especialistas. Ahora se ha develado esta situación y obviamente la prioridad es el tema de salud, pero para ello es necesario tener un presupuesto con el cual podamos contar. No sabemos en qué estado nos ha dejado económicamente el anterior gobierno del MAS. Entonces, lo que se tendría que hacer y lo que propone cabalmente Carlos Mesa es volver formal a todo ese sector informal que económicamente pueda aportar con el tema impositivo, pero bajando el IVA, ¿no? Porque lastimosamente nos vemos nosotros como jóvenes emprendedores, nos hemos topado varias veces con que no podemos cubrir esas grandes exigencias, más aún en esos momentos iniciales con uno que está queriendo emprender. Además, propone Carlos Mesa de que esta renta universal, o sea, que tenga una renta universal, además de que, o sea, yo estoy poniendo mis impuestos, pero voy a recibir una renta universal y también acceso a un verdadero sistema de salud. Entonces, como que tú das tus impuestos, te vuelves formal, pero a la vez vas a recibir de una forma, y esto va a ayudar a que podamos solucionar temas estructurales, económicos, sociales y demás que se vayan presentando a raíz de todo esto. También tenemos que hablar sobre la crisis política. Lo que nosotros como comunidad ciudadana estamos viendo es de que abramos un espacio, si llegamos a ganar en estas elecciones, tenemos que abrir un gobierno de unidad, atraer a todas las fuerzas políticas y empezar a trabajar en propuestas políticas de Estado para poder sobrellevar entre todos. No vamos a poder, un solo gobierno no va a poder abarcar todas estas respuestas, estos conflictos y dar soluciones a ellos, si no tenemos un pacto de unidad en todo Bolivia. Eso sería todo. Gracias, Mariela. Yanis. Gracias. Voy a intentar ser muy breve. Para responder a la pregunta, pero empezando por, incluso antes de las elecciones, a mí me preocupa mucho, de hecho creo que estoy más preocupada que en cualquier punto del año pasado, la estabilidad de la paz que de apenas se ha logrado para este punto. Y creo que parte de eso también parte, y por eso saludo que hayan candidatos aquí de distintos partidos, que hay una desconexión muy grande entre los líderes de partidos políticos o de instituciones que no son partidos, pero que igual tienen capacidad de movilizar gente, y la gente de calle misma. Y eso fue un problema con el que desde el movimiento en el que yo estoy Ríos de Pie luchamos mucho el año pasado, porque distintas instituciones, inclusive en Santa Cruz, con las que no comulgamos mucho, como el Comité Cívico, no entendían el impacto real que podría tener las convocatorias a calle cuando no hay un plan de cómo contener violencia si es que empieza, o cómo evitar que hayan infiltrados que inicien violencia, o cómo manejar la misma violencia de la gente si es que eso ocurría en calle. Y en este momento veo esa misma desconexión con calle, no solo en nivel político, incluso en nivel comunicacional, porque los que estamos saliendo ahorita a entregar donaciones estamos muy conscientes de que el problema del hambre es casi tan grande, si no más, que el de la pandemia misma, y eso es algo que muchas personas aquí ya la han mencionado. Y creo que como país, quienes están de líderes en este momento no se están dando cuenta de que en la medida en que no se soluciona el problema del hambre, que no se está solucionando por
por varios motivos, incluyendo corrupción a nivel micro, no solo a nivel departamental y nacional, va a ser casi imposible sostener la cuarentena. Y si no se sostiene la cuarentena, yo creo que es muy probable que se retomen las protestas en calle, lo cual es un peligro aún más grande para nuestra salud, pero también un riesgo enorme en violencia. Y por ende también eso puede afectar el proceso electoral. Entonces ahorita para mí es una mayor preocupación cómo generamos un diálogo nacional pre-elecciones, que inclusive las propuestas de los partidos durante las elecciones, que también obviamente son muy importantes. Veo que hay muy buenas protestas, las propuestas las acaban de comentar, pero nada de eso se va a lograr a efectuar si es que no se agarra el problema de raíz en este momento, que es que inclusive el gobierno de Áñez ya está perdiendo legitimidad cada día, básicamente. Y ahí sería genial quienes están en partidos, si ustedes pueden hablar. Yo sé que, por ejemplo, Comunidad Ciudadana ya ha empezado un trabajo en ese sentido. Ríos de Pie intentan, nosotros nos alejamos lo más posible de partidos políticos por motivos de seguridad, pero intenten por favor hablar para que se genere desde distintos partidos un intento de diálogo nacional, porque se necesita ahorita. Creo que hay una probabilidad muy alta de volver a caer en violencia. Y ahí, hablando nuevamente de prioridades, creo que algo que podríamos hacer todos los que estamos en esta llamada son dos cosas, reflexionando, escuchando todo lo que estaban comentando. Uno, condenar la violencia siempre, de donde venga, sea un disparate de Murillo, sea una llamada de Evo desde Argentina, sea quien sea. Deberíamos siempre criticar la violencia de una forma fuerte y contundente, porque muchas veces se cae en el error de que porque es de mi bando, medio que lo disimulo y medio que no digo nada y no lo condeno. Y eso podría ser algo, por ejemplo, generacional, que nos comprometamos todos en condenar la violencia siempre, desde el lugar que esté viniendo, por lo menos a un nivel físico. Yo entiendo que en el activismo también es muy importante a veces una retórica radical, pese a que no comulgo, pero intentemos desde ahí evitar que esto ocurra. Y dos cositas más, y me callo, lo prometo. Uno, escuchaba a alguien comentar que las crisis siempre sacan lo peor de nosotros. Un problema por el que la no violencia ha costado y cuesta mucho que pegue en Bolivia es porque tenemos un autoconcepto muy bajo. Como bolivianos tenemos una autoestima muy baja, a mí me parece, y eso evita que uno pueda hablar de actitudes y hasta comportamientos loables, porque el boliviano se bajonea siempre. Entonces, algo hermoso que también hemos visto en las crisis, o bueno, desde mi experiencia personal, tampoco quiero imponer esa visión a todo el mundo, es que las crisis también han sacado cosas muy hermosas. Pablito, el bombero que vino hasta Santa Cruz siendo de La Paz y que dio su vida en la Chiquitanía, él no era racista. Hay mucha gente hoy en día que está saliendo con nosotros, está arriesgando su propia salud para ir a entregar comida a los barrios afectados, y no solo en Santa Cruz, en Sucre, en Potosí, en Oruro. Esa gente hermosa. Y nosotros no estamos rescatando esa parte. Por cada político corrupto que hay, yo he visto 5 voluntarios arriesgando su vida sin dar su nombre, sin buscar aplausos, sin presumir en redes sociales. Y eso igual hay que rescatarlo, hay que mostrarle a la gente que sí hay gente hermosa y buena, y que se hacen cosas buenas desde nuestra ciudadanía, y es por eso que vale la pena seguir adelante, no siempre tener un discurso derrotista y de autosabotaje, porque eso igual no nos va a llevar a ningún lado. Y finalmente cierro con esto. Igual me parece muy importante que sepamos aprender entre todos. Un problema muy grande que yo vi fue que después de la polarización del año pasado, en el momento en que un activista de Ríos de Pie decía que era de Santa Cruz, inmediatamente asumían que uno estaba comulgando con Camacho, que era cristiano, que estaba rezando y que uno estaba de acuerdo, cuando en realidad no es el caso. Hay una pluralidad enorme también en este lado del país. Y al mismo tiempo, a mí me encanta escuchar, por ejemplo, lo que estaban hablando al inicio de la llamada, distintos puntos de vista sobre qué es lo que ha causado que lleguemos a este momento. Este tipo de espacios, tener más, y agradezco mucho porque lo hayan creado, sería muy importante, porque a veces inclusive entre activistas no nos escuchamos. Hay un prejuicio innato de entrada de, la masista, yo soy pitita o algo por el estilo, y nos cerramos a escuchar cuando en realidad eso es lo que más se necesita, porque actualmente el liderazgo político dinosaurio del país, como yo le digo con todas las disculpas pertinentes, no se están escuchando. Entonces aquí es donde se tiene que crear ese puente para escucharnos entre nosotros y evitar que esto vaya a caer nuevamente en violencia, porque recalco, si caemos en violencia arriesgamos las elecciones, arriesgamos la estabilidad del país, arriesgamos la salud de mucha gente que no tiene la culpa de que nos estemos peleando tanto, y para empezar eso hay que escucharnos entre nosotros. Así que muchas gracias a todos por haber compartido su opinión. Me he tomado la libertad de agregarlos a la mayoría en Facebook porque quiero seguir leyéndolos, y espero que podamos continuar el debate. Muchas gracias, Yanis, por tus comentarios, tus aportes. Continuamos con Alfega, por favor, y cerramos con Roger. Creo que ya no hay más levantadas de mano. Por favor, Alfega, adelante, por favor.
Katy, quiero retomar, agarrando tu anterior pregunta, si perdimos el verdadero debate. Yo pienso que sí, y podemos ver lo que, digamos, de repente nos dispersamos incluso en una conversación como esta que trata de sacar cosas, ¿no? Yo pienso que es un momento donde yo soy candidata de la Alianza Junto, entonces hay algunas cosas que nosotros tenemos que pensar. Es cierto, no hemos tenido cómo revisar en este momento el plan de gobierno, no está en status quo, pero una cosa es cierta, ¿no? Esta crisis que el mundo no la esperaba, nadie la esperaba, nos permite también dar pasos gigantes que de repente no estaban en nuestros planes de inmediato, de hacerlo ya, sino como una propuesta. De repente tenemos que pensar en las plataformas de educación, en el teletrabajo, cosas que son absolutamente pertinentes en la situación que nos encontramos. Sin embargo, nosotros pensamos que es un momento donde las personas deberían sacar realmente su mejor, como decía la anterior intervención, pero nosotros vemos que hay una suerte de ataque por respirar, ¿no? Necesitamos estabilidad. Y algunos partidos, algunos activistas de partidos políticos se empeñan en quitarle la legitimidad a el proceso constitucional que se está viviendo en el país. Puede ser que, pues, para Juntos, lo mejor sería que ya haya elecciones, porque de una vez tendríamos un gobierno que había sido elegido por el voto popular. Nosotros creemos realmente, vemos el avance de cómo hay la aceptación. Para nosotros sería excelente, pero tenemos que estar como soldado troyano, defendiendo de todos los lados. Cualquier acción no es vista como del gobierno, es vista como del candidato. Es muy difícil realmente llevar adelante este proceso, ¿no? Buscan corrupción, buscan desinformar, como si todo lo que se hiciera fuera negativo. Hay una suerte de empecinarse en todos los lugares, cuando la verdad yo pienso que debería buscarse una visión país, generar políticas de Estado y ya no estar en políticas de gobierno. Tiene que salir a la luz el tema de la ética en la política, tiene que hablarse, tiene que tratarse, tiene que hablarse del tema de la violencia contra la mujer, tiene que hablarse de una transformación en la educación, hay que pensar en fortalecer las plataformas, que funcione realmente el Internet. Yo soy del campo, yo vivo en un barrio periférico aquí en Cobija, en un barrio que está muy alejado del centro. Vemos la dificultad de acceso que las personas tienen en este barrio, de acceder a un Internet de calidad, a acceder. Recientemente Entel ha generado paquetes, eso es positivo, los estudiantes están aprovechando, pero eso hay que universalizar, que venga a funcionar realmente ese sistema, ¿no? Hay que trabajar el tema de medio ambiente, la salud, hay que trabajarla desde todos los aspectos, ¿no? Y hay que haber una transformación de la política para que realmente haya una generación de empleo, para que nosotros estemos preparados realmente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por medio de que todos puedan participar, todos puedan proponer realmente. Lo que es difícil de lidiar son con las restricciones que pueden hacer determinados comentarios, pero las críticas que te van a llevar a crecer, eso es positivo en todos los ambientes de espacios de discusión política, pero no tener que estar como en los flancos defendiendo cada ataque de falta de una información fidedigna, ¿no? En este sentido. Yo pienso que realmente se había perdido el verdadero sentido del debate. Gracias, Afega. Vamos, por favor, concluyendo. Tenemos a Roger y después, creo que Yara y Leonardo también han levantado la mano. Roger, por favor, vamos a ser breves. Sí, lo más rapidito. Creo que es importante, como anécdota, recordar que en la crisis del 2008, en esa crisis económica que afectó a muchos estados en el mundo, Bolivia no ha sido muy afectada
en esa crisis. ¿Por qué? Por una causa específica de un tipo de economía llamado informal que tenemos en Bolivia, ¿no? Y que he escuchado a algunos compañeros ahora decir que se quiere pensar en algunas políticas de formalizar el tipo de economía. Creo que lo que se debe hacer aquí en adelante es que los políticos piensen en sus políticas, sus propuestas, a partir de la realidad boliviana, mirando el rostro, cómo funciona nuestro pueblo, cómo funciona nuestra sociedad, qué especificidades tenemos, y a partir de eso pensar políticas, ¿no? Y no, digamos, pensando en algunas propuestas que pueden sonar muy bonitas y que no tienen alguna relación con el mundo práctico, con el cotidiano boliviano. Creo que otro punto importante también es el fomentar, dar más dinero, dar más propuestas para la parte de la ciencia, sobre todo de la salud. Recordemos que cuando llegó el coronavirus, muchos médicos aparecieron en medios de comunicación llorando, sin saber qué hacer, porque hay una carencia, sobre todo de insumos, de materiales y de equipamiento. Hemos visto con esta pandemia que hay una carencia y hay un olvido en esos sectores que son tan importantes para nuestra sociedad, ¿no? Y creo que el otro punto, y con eso termino, es importante pensar el modelo, ¿no? El modelo económico que el siguiente gobierno va a optar también. Se ha visto muchos préstamos, se ha visto ahí voces del FMI que está llegando a Bolivia otra vez, entonces pensar qué tipo de modelo vamos a pensar, vamos a plantearnos como Estado boliviano en los siguientes gobiernos, ¿no? Eso puedo decir de modo rápido. Gracias. Gracias, Roger. Está Yara y terminamos con Leonardo, por favor. Yara, adelante, por favor. Mil gracias, Katy, por el apoyo y por todo, por escuchar a todos ustedes. Creo que es muy lindo darnos cuenta de que tenemos varios puntos en común. Creo que es necesario hacer énfasis en algunos aportes que ustedes mismos han dicho, pero añadiéndoles algunas cosas, ¿no? Creo que es bien importante cuando se hace la pregunta de qué es lo necesario ahora, primero apagar algunos incendios que se nos están viniendo, ¿no? Yo siento que la crisis en Cochabamba ya está rebalsando. O sea, a mí me preocupa cuáles son los mecanismos de diálogo que se están utilizando entre esos sectores sociales. Creo que es muy importante además porque se está jugando con derechos básicos como el agua, el acceso a alimentación y también la redistribución de la basura, ¿no? ¿Cómo estamos enfrentando ese tipo de crisis? Cómo nos estamos acercando a la gente. Y ahí obviamente tenemos un problema muy grande, que es que muchos políticos han utilizado a los sectores sociales para llegar a las elecciones y luego se han olvidado de esos sectores. Entonces, ahí tenemos un problema que es necesario que empecemos a ponerle foco de atención, porque si no, la misma situación pasa en el arte. ¿Cuáles son los esfuerzos para tener un diálogo abierto con esas personas, ¿no? O sea, yo he visto ya ha pasado un mes, imagínense, lo que ha sucedido, por ejemplo, con algunos ministros en algunas poblaciones. O sea, a mí me ha dado mucha pena cómo ahí se ve el grado de confrontación entre sectores, ¿no? Cómo el gobierno se acerca a las personas y las personas obviamente responden. Entonces, es necesario trabajar mucho eso, porque al final vamos a tener una convulsión social en medio de una pandemia. Y para eso, yo recalco en esta parte, no podemos seguir ejerciendo como que el control en base a las Fuerzas Armadas. Yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo para que exista diálogo, porque si seguimos empujando a esos sectores sociales y seguimos presionando con que cálmense por medio de aprehensiones, por medio de encarcelamientos o por medio de la discriminación, como se ha visto en las redes sociales, lo único que vamos a generar es mayor confrontación. Esa es una acotación, ¿no? Me gustaría que podamos tener un diálogo entre otros sectores sociales. Yo creo que este grupo es muy plural, he escuchado voces muy diversas, pero aún así creo que nos falta fortalecer otro tipo de mecanismos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, tener algún representante de los maestros jubilados, tener representantes indígenas, que tengan representantes más allá de los activistas que ya estamos acostumbrados. Yo me doy cuenta que la mayoría nos conocemos, eso es un pro y también es un contra, porque nos hemos dado cuenta que al final el activismo también es parte de un privilegio de clase, ¿no? Entonces, es bien importante también analizar eso y que nosotros mismos veamos qué estamos haciendo como activistas para no seguir aumentando la polarización.
agradecer a todos por sus voces, realmente siempre llevan a una autorreflexión y creo que eso es lo más importante. Gracias. Gracias, Yara. Y cerramos con Leonardo, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría hacer referencia a lo que se presentaba en la presentación del inicio, ¿no? De las 4 crisis, las cuales yo creo que sobre todo la sanitaria, que se le da mucha importancia ahora, es una consecuencia mínima de la crisis que es realmente más grave, que es la crisis climática, ¿no? Que se nos viene y que es la que no estamos preparados ni estamos considerando realmente, ¿no? Está prácticamente comprobado que si no el coronavirus, muchos otros virus son consecuencia del hombre invadiendo áreas que antes eran destinadas a otros ecosistemas y generando un desequilibrio ambiental muy grave, ¿no? Y bueno, lamentablemente las políticas en general y los cambios, las demandas sociales no van a pasar solamente por los partidos políticos y los programas de gobierno, porque lamentablemente los programas de gobierno son nada más que un adorno más para las campañas de los partidos. Lamentablemente no es un factor importante en la gestión de gobierno, es simplemente en la campaña, ¿no? Y los mismos partidos políticos han perdido mucha legitimidad y mucha representatividad, ya no representan el verdadero interés ni la verdadera militancia de la gente, ¿no? De la población. Yo creo que tiene que ver mucho esto con, por otro lado, el sistema económico y el modelo que tenemos que cambiar prácticamente desde antes, como mencionaba hace un momento, de que seamos Estado. Mantenemos un modelo basado en la extracción y exportación prácticamente así en bruto de recursos naturales, ¿no? Y eso es algo que no es una crisis solo para Bolivia, ¿no? Es una crisis que se le viene al mundo entero. ¿Cómo vamos a poder darle de comer y nosotros mismos generar un tipo de ingreso si es que no hay mecanismos para que en el futuro siquiera vamos a poder tener agua limpia, ¿no? Repito, la crisis ambiental que se nos viene es muy, muy complicada y tenemos que tener un sistema económico que sea mucho más dinámico y esté mucho más actualizado al siglo XXI, a las demandas y a las necesidades que necesitamos, ¿no? Y por otro lado, bueno, me gustaría también hacer referencia a lo que dice Yanis, ¿no? No solamente todo lo que está pasando es negativo, hay que resaltar que hoy en día es el momento en el que más valores hemos tenido en toda la historia. Hay discriminación, por supuesto, hay exclusión, por supuesto, hay pobreza, hay por supuesto, pero mucho menos que en cualquier otro momento de la historia, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que rescatar. Sin embargo, repito, hay que pensar mucho una transición económica, tanto la crisis de representación de los partidos políticos, de la misma democracia representativa, como también la crisis económica de este modelo extractivista que ya ha depredado 5 millones de hectáreas el año pasado y que lo va a volver a hacer, lamentablemente, porque parece que la memoria es muy corta, ¿no? Y se nos ha olvidado ya lo que ha pasado en la Chiquitanía y le importa muy poco a la gente que se esté planteando seguir e incentivar ese modelo extractivo, tanto desde la minería como desde la agroindustria, ¿no? Repito, muchas gracias por generar este tipo de espacios, espero que no sea la última vez, ¿no? Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los panelistas. Gracias Leonardo. Bueno, gracias a todos en realidad por haber estado con nosotros estas casi ya 2 horas.